Bienvenidos a La Patria Nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. 28 de mayo de 1944. Revolución La Gloriosa. La historia nacional registra algunos procesos que han sido llamados revolucionarios, entre ellos la Revolución Alfarista, la Revolución Juliana, más recientemente la Revolución Ciudadana, pero solamente la revolución ocurrida el 28 de mayo de 1944 lleva el nombre de Gloriosa, aunque en la práctica, y a pesar de la enorme conmoción popular que le dio origen, ha sido la que menos cambios produjo, porque fue traicionada. Revisemos los antecedentes. El presidente Carlos Arroyo del Río llegó al poder en 1941, pero luego de 3 años, la ira del pueblo exigía su salida por varias razones. Bajo su mando, el país enfrentó una derrota militar en la frontera sur, en la que el gobierno demostró, por lo menos, una absoluta falta de preparación y capacidad de liderazgo. De manera inconsulta, se dio 2 bases militares a Estados Unidos, en Salinas y Baltra, a pesar de que ese país fue uno de los garantes del Tratado de Río de Janeiro, que consolidó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Como varios sectores de las Fuerzas Armadas vieron en esa negociación diplomática una traición a la patria, Arroyo del Río decidió reforzar a los carabineros, actual Policía Nacional, para que los sostengan en el poder sobre la base de una represión cada vez más intensa. Buscando aliados, benefició los intereses de la élite económica de la costa, particularmente vinculada a la banca privada y la agroexportación. Para satisfacer las demandas de ese sector, inició una brutal persecución a los sindicatos, dando rienda suelta al abuso contra los trabajadores. Finalmente, planificó un fraude electoral que marchaba a toda máquina, buscando ser reelecto a pesar del evidente rechazo popular a su mandato. La suma de estas circunstancias llevó a la unidad de todas las fuerzas políticas del país, desde los conservadores a los comunistas, que fueron capaces de deponer sus diferencias ideológicas en favor del bien común para conformar la así llamada Alianza Democrática Ecuatoriana. Cuando la situación social explotó, el pueblo guayaquileño se volcó a las calles. Los militares retiraron su respaldo al régimen, pero el gobierno ordenó a los carabineros que salgan a reprimir a la población, provocando choques armados contra el pueblo llano. En la revuelta, quienes conducían la vanguardia fueron los líderes del Partido Comunista, entre ellos Pedro Saad Nijaim y los escritores Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, junto a varios representantes del Partido Socialista. La gresca popular duró pocos días y finalmente se arrinconó a los carabineros en el cuartel general de policía, logrando su rendición luego de 9 horas de combate, el 28 de mayo de 1944. Arroyo del Río renunció al poder y entonces la Alianza Democrática Ecuatoriana se encargó del Estado por unos pocos días, pues para todos los sectores resultaba indudable que el pueblo había salido a las calles no solo por oposición al régimen o por adhesión a las fuerzas socialistas y comunistas, sino también para expresar su apoyo a un nombre, José María Velasco Ibarra, quien habría ganado cómodamente las elecciones si hubiesen sido limpias. Entonces,
Esta alianza multipartidista resolvió llamar a Velasco Ibarra, que se encontraba en el exilio en Colombia, para entregarle el poder, pero con el compromiso de instalar una Asamblea Nacional Constituyente que respondiera a las necesidades populares de establecer un nuevo pacto social más justo y equitativo. A su llegada al país, Velasco pronunció el discurso que bautizó a esta revolución al decir: «Cuán magnífica, cuán gloriosa es esta manifestación». La nueva Constitución fue proclamada en marzo de 1945 y sin duda fue una de las más avanzadas del continente. Establecía al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Además, afirmaba que la soberanía radicaba en el pueblo y que los recursos naturales no renovables eran patrimonio inalienable e irrenunciable del Estado. Estos preceptos se retomarían nuevamente 63 años más tarde, en la Constitución del 2008. Por un breve lapso, la gloriosa parecía haber logrado sus metas y los sectores progresistas miraban con optimismo el futuro. Pero casi inmediatamente, Velasco Ibarra se declaró dictador, anuló la Constitución, protagonizó un golpe de Estado contra el primer Tribunal de Garantías Constitucionales de la historia ecuatoriana e instauró un régimen de persecución a socialistas, comunistas y sindicalistas, renovando los privilegios a las élites financieras y agroexportadoras y borrando con mano de hierro las esperanzas de justicia social que la gloriosa había traído. Hay una gran lección histórica en estos acontecimientos y probablemente una que todavía no hemos aprendido. Las revoluciones pueden ser y son traicionadas. Y los representantes de la derecha y las élites económicas a menudo se disfrazan hasta que llegan al poder, cuando muestran sus verdaderas intenciones totalitarias y mezquinas. Y la revolución gloriosa del año 44 no ha sido la única traicionada. Si no estamos alertas, la Constitución del año 2008, que retomó varios ideales de su antecesora del año 45, también puede ser negada y pasada por alto por mandatarios de extrema derecha. Y así como Velasco Ibarra eliminó el Tribunal de Garantías Constitucionales, igualmente el presidente actual podría emprender acciones contra la Corte Constitucional. Es más, ya ha empezado a hacerlo. La pregunta es, ¿vamos a permitirlo? Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.